Género y regulación de la sexualidad. Normalmente estos son temas que la mayoría de la sociedad los conoce. Son necesarios, pero al mismo tiempo muy delicados de tocar. Bien, con el género podemos decir que existen ciertos conceptos. Por ejemplo, uno de los autores define el género como normalmente se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo. También normalmente refieren que el género es todavía más complejo que el sexo, ya que este incluye roles y expectativas que tiene la sociedad sobre conductas, pensamientos y características que acompañan al sexo asignado a una persona. Podemos brindar un ejemplo. En este caso, las ideas sobre cómo se espera que hombres y mujeres se comporten, se vistan y se comuniquen contribuyen al construir la concepción de género. En ella podemos definir varios tipos y divisiones de género. Por ejemplo, en la identidad de género, esta es la forma en la que cada persona siente su género. Es decir, que cada persona siente independientemente de que haya nacido hombre o mujer, y en ella se derivan diferentes tipos o identidades de género, ya sean los LGBTQ, también tenemos los transexuales, transgéneros, no binarios, etc. Y bueno, en este caso también el género tiene la expresión que se le da a la sociedad. En este caso, la expresión es cómo mostramos nuestro género al mundo. Y en ella, el género es prácticamente lo primero que van a ver de una persona. Es decir, la primera imagen que la sociedad recoge de cada persona. Y en este tiempo también podemos relacionar el género con la regulación de la sexualidad, que también es un tema muy importante y muy manejado. En este caso, este tema toca diferentes aristas y bueno, actores también, ya que en este caso mueve el plano microsocial de las prácticas de crianza y socialización. En este caso también define un uso apropiado del espacio urbano y unas fronteras de la sexualidad en la vida privada, ya que también traducen acciones de gobierno a través de las políticas públicas en torno al género. La regulación de la sexualidad en sí podemos definirla en pocas palabras como en qué determina un individuo a una persona que acaba de nacer, a un bebé que acaba de nacer. Y es por ello que muchos dan a conocer este tema en diferentes perspectivas y percepciones. En este caso, citando a según María Trumpler, que es directora de la oficina LGBTQ, es de la Universidad de Yale, el género como construcción social es un concepto extendido pero relativamente reciente. Ahora vamos a hablar sobre sexo, reproducción y organización de la procreación. Pero antes vamos a definir o conocer qué entendemos por sexo. El sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer y a los animales como macho y hembra. El sexo no se elige, ya que es una construcción determinada por la naturaleza, que viene desde el nacimiento. Se diferencia del género, que es una construcción sociocultural
referida a los rasgos que la sociedad considera femeninos o masculinos con múltiples opciones. Entonces podríamos decir que el sexo es una marca biológica con la que uno nace, pero no determina nuestra orientación sexual, nuestros gustos, etc. Y es que a pesar que en la sociedad en que se vive bajo presiones, señalamientos, de acuerdo a los roles que debe uno hacer y seguir, o las formas de vestir, hablar o interactuar con los demás, no nos debería de impedir establecer nuestra propia identidad. Por ejemplo, Alsop mencionaba que el sexo tendía a dar cuenta de las diferencias sexuales biológicas, mientras que el género, explicaba a la compañera, aludía a la existencia de roles, normas, arreglos u organizaciones sociales construidas socialmente en torno a dichas diferencias biológicas. Eso, o la palabra como tal, y no englobar todo lo que conlleva, es muy difícil, porque abarca un sinfín de variedad de temas que van desde lo religioso a lo psicológico, sin olvidar lo biológico, que sabemos marca la característica entre los humanos y los animales, marcando los genitales como punto de partida. En lo social o sociológico se hace referencia a la identidad sexual y de género de un individuo o la sexualización, que va desde su orientación sexual propiamente dicha, que en algunos casos su sexo de nacimiento no tiene nada que ver o no se relaciona con su orientación o género sexual que pretende o desea ser. El sexo en todas sus ambigüedades es una parte de la sociedad importante para la vida diaria. De ella depende la reproducción de las especies y el mantenimiento del equilibrio poblacional. Lo que debemos entender y estar claro que hay que tomar en cuenta es el modo que se ha usado o el término que se le dé a esta palabra, ya que sea como medio de llevar la vida, se debe de aceptar las responsabilidades que trae consigo, a pesar de la decisión de su género o sexo. La organización de la procreación es un tema muy importante y de interés mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, define el derecho a la planificación familiar como un modo de pensar y vivir adoptando voluntariamente por individuos y parejas que se basan en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo de un país. Por ejemplo, en las ideas de Malthus mencionaba que si la población terrestre continúa duplicando su número cada 35 años, nuestro planeta solo nos ofrecerá espacio para mantenernos de pie. Entonces, es evidentemente que la raza humana no puede crecer durante mucho tiempo al ritmo actual, prescindiendo de cuánto se haga respecto al suministro de alimentos, agua, minerales y energía. Y conste que no digo no querrá, no se atreverá o no deberá. Digo lisa y llanamente no puede. Y es que la reproducción humana no es un asunto meramente biológico, sino que es una actividad social que está determinada por diferentes condiciones como son políticas, materiales y socioculturales, que establecen un modelo de atención basado en una ideología de la reproducción que dota de significación a todos sus elementos como el embarazo, parto, puerperio, y produce unas determinadas ideologías de la maternidad y la paternidad. Para Narodsky y Tabet recogen el concepto de reproducción social de Felicity Elnon, donde recogen tres significados distintos de la reproducción. Primero, la reproducción social o sistémica. Segundo, la reproducción de la fuerza de trabajo. Y por último, la reproducción biológica. Aunque inicialmente parezca que la importancia de la salud se centra en este último componente, la reproducción biológica, su interés es explicado por las interacciones entre otras. Por lo tanto, no solo tiene relevancia el aumentar el número de individuos de una sociedad, sino también las condiciones que garantizan que esta reproducción asegure la fuerza de trabajo, es decir, que se dé en situaciones óptimas y se va introduciendo dentro de una determinada dinámica social o una cierta regularización de la procreación humana.